arroja que los juzgados de familias priorizan los derechos de los deudores de alimentos por sobre las sanciones, ¿no es cierto? Claro. Es algo que anunciamos ayer y vamos a profundizar hoy con Lía Rojas, que es directora de Rojas Abogados y Abogadas. ¿Cómo estás, Lía? Bien, ¿y ustedes? Buenos días. Hola, Lía. Buenos días, Lía. ¿Por qué no nos cuenta más en detalle qué significa que los juzgados de familia prioricen derechos de deudores de alimentos? Bueno, lo que quiere decir el estudio es que en muchos casos el tribunal se demora en decretar los apremios, que generalmente son arrestos nocturnos, y que cuando dice que prioriza al deudor por sobre el acreedor de esta pensión de alimentos, se está refiriendo en que muchas veces existe una burocracia del sistema, en donde el tribunal se demora mucho en despachar estos apremios, indaga primero acerca de si existen posibilidades de pago, posibilidades de acuerdo, y que en definitiva no es, digamos, un sistema muy rápido o accesible a las partes. Prueba de ello es que existe gran cantidad de causas de pensiones de alimentos impagas, como vimos ahora con esto del 10%, que fueron incluso, creo que, millones de dólares los que se adeudaban por este concepto. Lía, ¿esto tiene que ver con la ley o tiene que ver con una estructura del sistema judicial o tiene que ver con la gente que trabaja en el sistema judicial? Yo creo que tiene que ver con la ley y con la estructura, no con las personas, porque en realidad las personas lo que ejecutan es lo que el mismo procedimiento, los protocolos les permiten y también la legislación. Lo que sucede es que nosotros cuando vamos a cobrar una deuda de alimentos, primero nos encontramos frente a un procedimiento que ya se encuentra terminado, es decir, una causa que existió, se fijaron unos alimentos, pero resulta que después, como esos alimentos no se pagan, esa causa ingresa a una etapa que se llama de cumplimiento. Y en esta etapa de cumplimiento, la ley no exige asistir con abogado, por lo tanto las partes pueden comparecer al proceso sin asesoría de un profesional y ellas mismas hacer este tipo de solicitudes para que en definitiva se logre el pago de la pensión. Y eso es un tema y un gran problema, primero porque vemos que tenemos a una persona que no es abogado litigando en un procedimiento judicial, lo cual es sumamente complejo y muchas veces las personas no entienden o no tienen todas las herramientas para poder seguir de manera adecuada ese proceso. Es un proceso también que tiene mucha burocracia y que el tribunal en general no actúa de oficio, es decir, no actúa de iniciativa propia y espera que todo se lo pidan las partes. Por lo tanto, eso es como una burocracia que tiene el sistema en donde hace bastante difícil que estas causas avancen, lo que en definitiva termina cansando a esa mamá, que en general es una mamá, que es acreedora de esos alimentos, y termina dejando el procedimiento en abandono y se empieza a acumular estas deudas millonarias como vimos que se están cobrando ahora con el 10%. Lía, estaba pensando... Yo creo que hace falta una reforma Sí. en el sistema de cobro de pensiones. Sí, estaba pensando en lo mismo, porque lo que me daba vuelta es si mandar a reclusión nocturna a un deudor de alimentos es la mejor solución para... y ahí, cuando tú hablas de pensar en una reforma, claro, yo digo, ¿de qué otra manera, porque lo pudimos ver ahora con el 10%, pero de qué otra manera se podrían generar mecanismos en lo que en realidad no importa que lo manden a reclusión nocturna o no, quizás eso incluso genera más problemas para pagar una pensión de alimentos en algunos casos, no lo sé, pero sino que efectivamente vaya y registre las cuentas, o sea, hay otras situaciones legales a nivel de empresa, de deuda, en los que efectivamente se pueden intervenir las cuentas bancarias. Entonces no sé si se podría hacer una reforma que fuera en esa línea, porque lo que necesita, como tú bien dices, generalmente esa mamá es efectivamente dinero, y quizás no tanto que lo manden a reclusión nocturna. Claro, y fíjate que como tú dices, aún si uno pide la reclusión nocturna, resulta siendo un sistema muy ineficiente, una medida ineficiente porque aun cuando yo pida esa reclusión nocturna, puede ser que vayan a notificar a ese deudor. Si van en 2 ocasiones y no lo encuentran, esa orden se devuelve al tribunal y queda hasta ahí, hay que volver a iniciar todo el proceso nuevamente. Entonces,
la verdad es que eso cansa a cualquiera, o sea, Sí. hasta un abogado que maneje el procedimiento lo termina cansando porque es realmente frustrante poder cobrar una pensión de alimento. A veces tú tienes una persona que no tienes domicilio conocido porque es una persona que se oculta, que se cambia constantemente, entonces no puedes estar, digamos, el día a día haciendo esta persecución para poder cobrar. Hay gente que tú a veces pides la retención por medio del empleador. Ahora hay un sistema más moderno en donde se puede ver a través de un sistema en línea que tiene el tribunal si es que tiene o no tiene empleador, pero resulta que tú pides esa retención por medio del empleador, la persona está un mes en ese trabajo y después se cambia y se va a otro para no pagar, y así una seguidilla de sucesos que en definitiva hacen que esa pensión no te la pague. Como bien tú dices, existiría la posibilidad quizás de retener dinero de una cuenta, pero eso hay que iniciarlo en un procedimiento aparte, que ni siquiera es un procedimiento de cumplimiento de alimentos, sino que es un procedimiento que sí tiene que hacer un abogado a través de una demanda ejecutiva, en donde tienes que embargar, y además para poder hacer cada una de esas actuaciones tienes que contratar un receptor. Entonces la verdad es que es bien decepcionante el tema, porque vas a invertir en un procedimiento que no sabes aún así si es que va a resultar. Por lo tanto, la verdad es que hace falta una reforma profunda para que estos alimentos se puedan cobrar. Vimos incluso el primer 10%, cuando se discutió en el Congreso, se permitió solo que se pudiese retener estos fondos si es que el deudor solicitaba ese 10%, o sea, si es que no lo pedía, en definitiva no lo podías pedir. Y con el segundo 10% se dieron cuenta que existía este problema y dijeron no. O sea, aquí lo pida o no lo pida, se va a poder retener igual. Y creo que fue una excelente medida para poder saldar las deudas. Eso te quería preguntar, Lía, ¿por qué se actuó tan rápido por parte de la justicia en la retención de este 10%? Porque la justicia muchas veces, no sé si actuó de oficio ante este 10% de retiro para tomarlo y entregarlo a las familias. ¿Qué fue el cambio que hubo ahí? ¿Cuál fue? Bueno, el cambio que existió es que se dictó esta ley y se dijo que los tribunales tenían que inmediatamente cautelar esos fondos. Por lo tanto, existiera o no deuda, solicitando esa retención, el tribunal inmediatamente la tenía que decretar y después se iba a determinar si es que existía o no deuda por concepto de pensión de alimentos para poder hacer el pago. ¿Eso se podría hacer? ¿Eso se podría hacer con el sueldo de una persona? Con las cuentas. La verdad es que la ley establece que el sueldo de una persona es embargable hasta el 50% en caso de pensiones de alimentos. Pero te diría que es una medida que nadie usa porque estamos hablando que esto es por un concepto de embargo. Por lo tanto, el embargo no procede en una causa de alimentos ni de cumplimiento de alimentos, sino que tienes que ingresar una demanda nueva, que es una demanda ejecutiva de alimentos, y que para eso necesitas un abogado y necesitas pagar a un receptor judicial para llevar a efecto todas esas diligencias, lo cual en la práctica en general no se hace, porque tenemos que muchas veces las personas no están dispuestas a gastar, digamos, además recursos propios para poder lograr una deuda, un pago de una deuda que ni siquiera sabe si es que va a resultar o no. Por lo tanto, es un recurso muy poco utilizado. Además que es caro, no es barato ejercer esa acción comparado con los sueldos que tienen la mayoría de las personas en Chile, la mayoría de las mujeres en Chile, que además tienen que llevar un hogar. La verdad es que es muy complejo el escenario, muy burocrático, muy cansador, como tú bien dices. Lía, el proyecto del 10% y esto de que fuera efectivo el sacar, digamos, un porcentaje destinado, claro, a los deudores de alimentos, nos permitió conocer una realidad que es bien llamativa, impactante en realidad, de la cantidad de personas que están en esta situación de ser deudores de alimentos. ¿Cuáles son esas cifras hoy? ¿Tú más o menos las manejas? Mira, yo vi que por lo menos fueron miles de solicitudes que se presentaron al Tribunal de Familia. Tengo entendido que fueron millones de dólares, incluso los que se pagaron, los que ya se han pagado producto de estas retenciones, pero a mí igual me parece que como se actuó en este caso está bien para las personas a quienes le debían esta pensión de alimentos,
pero igual al mismo tiempo esto produjo un colapso total del sistema que no estaba preparado para esto. Porque yo conozco casos de personas que hoy en día, pese a que la retención del primer 10% fue como en julio, todavía no le han pagado. Entonces la gente constantemente pregunta, o en estos grupos que existen, oye, ¿alguien sabe como si todavía me van a pagar? Mi caso está en la etapa tanto, porque ahora hay unas etapas que uno puede ir viendo cómo va avanzando, y están, no sé, un mes y medio en una etapa. Por lo tanto, aquí, digamos, se hizo algo bueno porque se determinó que se podían pedir todas estas retenciones, que en definitiva se van a tener que pagar, pero lo cierto es que el sistema no estaba preparado para esto y igualmente colapsó. Y eso produjo un colapso del Poder Judicial, porque hoy día tú presentas una solicitud en una causa de alimentos, que antes tenías un acceso a la justicia rápido, en donde el tribunal resolvía en 3 días, una semana, y hoy día ese plazo a veces pasa un mes y todavía no tienes respuesta acerca de una solicitud. Entonces, tenemos por un lado, se hizo algo bastante bueno, pero por otro lado no existían los recursos, yo creo que personales, no existía el personal suficiente para poder hacer frente a esta nueva legislación. Entonces, la verdad es que aquí falta coordinación entre los actores del sistema. O sea, aquí el Congreso hace leyes, hace normas, y después se da cuenta que en la práctica hay una gran complejidad para que eso se pueda cumplir. Y eso dificulta el mismo acceso a la justicia que merecen las personas, de que efectivamente se han pagado grandes cantidades de dinero, pero todavía falta mucho por resolver y digamos, por contestar a esas personas que aún están esperando su pago. Claro, tú hablabas, Lía, de reformas necesarias a la ley de pensiones de alimentos. No sé, 2 o 3 que tú creas que sean necesarias ahora para agilizar el pago. Mira, más que nada que exista como un sistema más automatizado. Ahora tenemos la oficina judicial virtual, en la cual las personas pueden ingresar con su clave única del registro civil, y existe una opción que se llama trámite fácil, en donde cada una de las personas puede ir haciendo solicitudes que están preestablecidas en unos formularios. Ya. Pero igual falta un poco más de, digamos, de recursos a disposición de las personas para que estos mismos procesos puedan ser más rápidos. Que esa oficina de trámite fácil tenga mayor cantidad de formularios, mayor información, para que las mismas personas tengan más antecedentes de cómo lo pueden ir haciendo en cada uno de sus casos para ir avanzando, porque tenemos a una persona común y corriente litigando como si fuera un abogado. No le podemos dar ese nivel de exigencia. Ese acceso a la justicia para las personas tiene que ser mucho más simple, más rápido y más eficaz. Y mientras esa reforma no exista, aun cuando no sea a través de una ley, puede ser a través de las mismas plataformas o los mismos recursos que el Poder Judicial pone a disposición de las personas. Ahora, si vamos a reformas de ley, lo mismo que existe hoy día, hacerlo de manera más eficiente. Por ejemplo, en caso que exista un arresto nocturno, que no sea necesario que las personas estén insistiendo para que ese arresto nocturno se lleve a cabo, que sea obligación poder ejecutarlo, o que se encuentre pendiente hasta que se pueda ejecutar esa orden, no que la policía vaya 2 veces, no encuentre el sujeto, devuelva la orden y empiezo todo de cero. Claro. Entonces, esas mismas medidas que existen hoy día, por ejemplo, existe una reforma a la ley de pensiones de alimentos, en donde una de las medidas de apremio es la suspensión de la licencia a conducir. El tribunal suspende la licencia, le pide al sujeto que tiene que ir a dejar la licencia al tribunal, él no va y eso queda hasta ahí. Entonces, el mismo sistema tiene que funcionar de mejor manera, no pensar en medidas nuevas, quizá hacer que lo que ya existe pueda funcionar de manera más eficaz. Y yo insisto en la o que sea el mismo tribunal, intervenir. por ejemplo, que a iniciativa propia tenga la obligación de ver en el sistema que tiene en línea si es que se trata de un trabajador dependiente o no, y que inmediatamente ordene la retención del pago a ese empleador, y no que las personas tengan que estarlo solicitando. Totalmente, porque se han inventado tantas triquiñuelas, tantas trampas para saltarse este sistema. Quienes cuando van a una conversación, por ejemplo, con un intermediario, que es la etapa anterior al juicio, por ejemplo, y llevan
boletas falsas o un número de boletas y no el contrato, tratan de demostrar que tienen menos sueldo del que tienen en realidad, van cambiando domicilio, todas estas cosas, y que además, como tú bien dices, Lía, que el sistema, uno le pide que se active, declara efectivamente una condena y el sistema no se hace cargo responsable de que esa condena se ejecute, sino que tiene que ser de nuevo la misma persona la que tiene que, y en ese tiempo se agota, se acaban más los recursos, efectivamente, que son limitados generalmente a las mujeres, sobre todo las mujeres que acceden a estos trámites, mujeres jefas de hogar o con sueldos precarios o con pocos o con nada de sueldo, tratando de articular las redes. En Chile sabemos que la medianía de los ingresos es muy baja y a esa la de las mujeres es mucho más baja aún. O sea, es realmente un escenario que tú nos cuentas, Lía, que atenta completamente contra lo que se supone que para muchos y muchas de nosotras lo más importante, que es los niños primero, ¿no es cierto? O sea, de verdad, ¿quién está al cuidado de esa persona que cuida a los y las niñas? Es bien impactante porque además no solamente vimos el efecto que tú mencionas, Lía, respecto a cómo colapsó el sistema, sino que estaba mirando notas ahora sobre deudores de alimentos y estaba viendo una nota del Mostrador en la que se decía cómo habían aumentado, por ejemplo, las amenazas a madres que habían solicitado la retención del retiro del 10%. Muchas gracias, Lía. Lía Rojas de Arrojas Abogados por esta conversación, además que nos pone al día y nos da una muestra de cómo realmente funciona el sistema en esta materia. Un abrazo grande, muchas gracias por esta conversación con Estación Central de Radio USACH. Igualmente para ustedes, y esperemos seguir en esta lucha para poder seguir avanzando. Reformas significativas, yo creo que es lo que nos deja la conversación de hoy. Exactamente. Muchas gracias, Lía. Un abrazo. Igualmente. Ya pues, hacemos un alto acá en la Estación Central de Radio USACH. La temperatura no ha